La autoridad de la palabra del Señor estará en Esther, capítulo 1, versículos del 13 al 22. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo: todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Hemos leído desde el versículo 13, pero empezaremos a explicar desde el primer versículo. Bueno, vamos a iniciar con este libro llamado Esther, por el personaje principal que desempeña, aunque su nombre en hebreo es Hadasa, según Esther capítulo 2, versículo 7. Y habría criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hadasa significa mirto o arrayán o también estrella. Muchos lo interpretan como símbolo del pueblo de Israel, una especie que cuando lo frotas emana un perfume agradable. Ahora, curiosamente, el nombre de Dios no aparece en este libro ni una sola vez. Se podría pensar que Dios está ausente del libro. No hay referencia a la fe, ninguna referencia a la oración, ninguna referencia a la ley de Moisés. Ningún escritor del Nuevo Testamento citó jamás este libro. Pero Dios está en el libro. No está abiertamente, literalmente no encontrarás su nombre, pero encontrarás una característica de Dios en este libro: su providencia, el cuidado que se atribuye a Él. La providencia de Dios es diferente a sus milagros. En un milagro Dios anula las leyes de la naturaleza y hace algo milagroso. Y en la providencia Dios toma lo natural y lo usa sobrenaturalmente. Toma los asuntos de la vida humana, cotidiana, normal, decisiones que toma la gente, leyes que aprueban los políticos, accidentes que parecen suceder, y Él se mueve en esas cosas para que todas las cosas cooperen para bien, según lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Alguien dijo sobre este libro: el nombre de Dios no está en él, pero la mano de Dios ciertamente está en ello. Ve sus dedos por toda la narración, por toda la historia. Dice también Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es la historia de una joven judía que es elevada a princesa y reina en una corte pagana.
pero Dios la tiene allí para una situación específica y por una razón muy particular. Ella no lo sabe hasta que la historia se desarrolla y ella descubre en los acontecimientos normales de la vida lo que Dios quería que ella hiciera. Ahora, recordemos que Judá fue tomada cautivo por los babilonios. Después los babilonios fueron superados por los medos y los persas. Luego vino el decreto para que los judíos regresaran a su patria. Muy pocos de ellos regresaron, y de los que regresaron para reconstruir lo hicieron bajo la guía de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ahora, según los eruditos, y para tener una referencia, el libro de Esther es un libro que transcurre entre el capítulo 6 y el 7 del libro de Esdras. Dicho esta breve introducción, empezamos en el versículo del 1 al 4. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, en que aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Asuero también se le conocía con el nombre de griego de Jerjes, se deletrea con X. Fue padre de Artajerjes, quien permitió que Nehemías, su copero, regresara a Jerusalén. Asuero reinó, dice, desde la India hasta Etiopía, si lo vemos comparativamente casi como toda Europa de hoy, y dice que en aquellos días estaba en su apogeo, ya que fue afirmado su trono, y debido a esto fue que el rey Asuero hizo fiesta, un banquete donde estaban todos los poderosos de su reinado para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, y lo hizo por 6 meses, así de largo duró la fiesta. Versículo 5. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio del rey, del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Es decir, después de los 180 días de banquete, hizo el rey otro banquete por 1 semana más, esta vez en el patio del huerto del palacio real, y agregó en la invitación a todo el pueblo que había en la capital de su reino, Susa, y lo hizo desde los más ancianos hasta el menor. Así la fiesta se volvió masiva con toda la parafernalia y pomposidad que añadía también. Versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Se nos dice en este versículo que la bandera era de color blanco, verde y azul. Las cuerdas que lo guiaban eran de lino y púrpura, y con anillos de plata que lo sujetaban. Las columnas eran de mármol. Imagínense, en esos tiempos eran pocos los especialistas en ello. Versículo 7. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Los vasos en que tomaban eran, se podría decir, personalizados, porque uno de otro eran diferentes, tanto en su relieve como en su diseño. Y cuando habla de gran cantidad de vino real es porque era abundante y buen vino, buena cosecha, que se notara que venía del rey. Versículo 8. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Ahora, recordemos que todo esto en esta semana de fiesta se había agregado al pueblo. Así que, deslumbrados los príncipes, imaginen cómo estaba el pueblo con todo lo que veían, comían y bebían. Y respecto a esto, el rey había mandado que nadie fuese obligado a beber vino según la voluntad de cada uno, pese a la generosidad del rey. Lo mismo que en las Escrituras, los creyentes serán espirituales de acuerdo a la voluntad de cada uno. Dice Lucas capítulo 11 versículos del 9 al 13.
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Versículo 9 de nuestro pasaje de hoy. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Si bien en esos tiempos la costumbre social muchas veces era que los hombres y las mujeres no comían juntos, en este caso, a las fiestas se había invitado al pueblo a participar. Por consiguiente, debía estar la reina también. Pero al parecer su voluntad y arrogancia pudieron más e hizo paralelamente un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero, aprovechando la situación de que la fiesta del rey se hacía en el patio del huerto del palacio real. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Memucán, Bizta, Jarbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Dice que el rey Asuero en el último día de la fiesta mandó a 7 eunucos que le servían, lo que simboliza respeto y consideración sobre lo que van a hacer. ¿Y qué iban a hacer y por quién? Versículo 11. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. En esos tiempos también no era muy común que el rey, inclusive los príncipes, compartieran con el pueblo, pero era más importante para el rey el mostrar a su pareja de vida por lo hermosa que era, y más aún mostrando su corona para que todos vieran las riquezas de la gloria de su reino. Versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Así que el rey Asuero ordena a su mujer Vasti que fuera ser traído a su fiesta junto con la escuadrilla de sus servidores, sus mejores sirvientes. Ella se niega a venir, pero la historia nos dice que Vasti, la reina, era la nieta de alguien muy famoso, el rey Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, que había precedido al imperio persa. Esta era la nieta ahora casada con el rey Asuero, así que probablemente esté un poco malcriada. Así que el rey se enoja mucho porque nadie niega o debe negar la voluntad del rey. Imaginen, hasta el rey de la parábola se indignó cuando muchos menospreciaron la invitación del banquete de bodas. Dice Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 9. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvieron a enviar a otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Seguimos en el versículo 13 de nuestro texto principal. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. El rey consulta con su personal, y es interesante que nos dice a quiénes de los sabios preguntó. Preguntó a los sabios que conocían los tiempos. Dice porque sabían la ley y el derecho. Es decir, todos los que saben la ley y el derecho conocen los tiempos. Sin embargo, hoy en día muchos creen conocer los tiempos, aunque sin conocer la ley. Versículo 14. Y estaban junto a él Carsena, Setar,
Mata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Versículo 15. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviado por medio de los eunucos. Fíjense, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey eran los más cercanos del rey, algo que no muchos podían hacer, eran los que conocían más al rey. Comparativamente, esto dijo el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículo 23. Y Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo en que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Seguimos con nuestro texto de hoy, versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero. Memucán significa alto en dignidad. Dice que pecaron no solamente contra el rey, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. ¿Por qué? Versículo 17. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, esta no da licencia a la esposa para desobedecer a su esposo, sea creyente o inconverso. Lo dice 1 de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto a menos que se le pida desobedecer un mandamiento de Dios en las Escrituras. Dice Hechos capítulo 5 versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es por eso que esta desobediencia de la reina Vasti influenciará y traerá menosprecio a todos los esposos. Por lo mismo debemos preguntarnos, por ejemplo, cuántas veces muchas esposas de pastores se habrán portado como la reina Vasti, influenciando negativamente a las mujeres de aquellas iglesias, siendo tropiezo en su caminar en el Evangelio de aquellos creyentes. Porque no hay nada mejor en la fe del creyente que obedecer a Dios. Dice 1 de Samuel capítulo 15 versículos del 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 18 de nuestro texto base. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Así como la reina no obedeció al rey, las mujeres harán lo mismo a sus maridos, diciéndoles, ¿por qué tenemos que obedecerte siendo que la reina no lo hizo? Y habrá, como dice el texto, mucho menosprecio de parte de las mujeres y mucho enojo de parte de los hombres, y cuando esto ocurra, habrá mucha división en los matrimonios, algo que ocurre muy frecuentemente hoy en día, debido a las influencias no solo del mundo de la farándula, de los políticos, sino también de los de la iglesia. Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces, esto era el gran consejo de Memucán, que la reina Vasti ya no vaya delante del rey, es decir, que ya no sea reina, y que se haga reina otra que sea mejor que ella, mejor sobre todo en cuanto a obediencia, ya que también la reina Vasti era hermosa, aunque sabemos que la obediencia verdaderamente hermosea el rostro.
Dice Eclesiastés capítulo 8 versículos del 1 al 5. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Así luego se verá en este libro que una sencilla muchacha que quiso agradar al rey se regocijó y estuvo más esplendorosa cuando se presentó ante él, porque dice Proverbios capítulo 15 versículo 13: El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y no solo el rostro físico, sino espiritual. Dice Proverbios capítulo 17 versículo 24: En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El sentido parece ser que los sabios ven las cosas a la luz de su sabiduría. Su sabiduría hace que todo lo demás sea más claro y capaz de ser entendido. Versículo 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Ahora, este decreto debía hacerse en todo el reino, y dice, aunque es grande el reino, que debe llegar a todos, cuanto desearen tuvieran esa oportunidad de estar en la voluntad del rey. Y fíjense en la parte final, y todas las mujeres darán honra a sus maridos. Claro, porque todas entenderán el mensaje que al rey no le gusta la desobediencia. Fíjense que dice hasta el menor, porque las nuevas generaciones también deberán tenerlo claro, para que después puedan enseñar a sus hijos e hijas. Versículo 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. El consejo de Memucán agradó al rey, porque la autoridad del rey está por sobre todas las cosas. Versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Vean lo que dijo el rey, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que todos lo entendiesen, inclusive los de diferente lengua. Así también hoy, sobre todo los del pueblo de Dios, los del reino. Ahora, el Espíritu Santo inspiró de que este libro estuviera en la Biblia, entre muchas cosas para enseñar el modelo de autoridad de Dios que Dios diseñó para el orden espiritual y social, y no como el diseño que hoy día estamos viviendo en esta sociedad postmodernista, un modelo de familia completamente desfigurado del diseño original que Dios creó, un diseño plagado de machismo y de feminismo. Pablo describe lo que es la verdad del diseño desde la perspectiva de Dios, y de esa perspectiva es un diseño en función de la autoridad. Y el ser humano lucha con esto porque desde la caída de Adán y Eva, la rebeldía se metió en nuestros corazones y por ello luchamos con todos los modelos de autoridad, tanto terrenales como celestiales. No gusta la autoridad cuando se tiene un corazón rebelde, pero cuando nuestro corazón está alineado a Dios es un corazón obediente y alineado con la autoridad. En el modelo de Dios no se trata de una guerra de género, se trata de un diseño de autoridad. En el modelo de Dios el hombre y la mujer son iguales en que indistintamente ambos portamos la imagen de Dios, diferenciándonos solo en las funciones, y en donde según esas funciones delegó mayor autoridad al hombre, y desde la perspectiva de Dios, quien porta más autoridad es más responsable. Y si hay algo que el enemigo ha venido a atacar en este tiempo es el sacerdocio del varón. La autoridad del varón, porque cuando se ataca el sacerdocio del varón, el modelo se destruye. Y en el mundo de hoy el varón dejó de hacer sus funciones, ya que el enemigo lo ha distraído hacia otras cosas, y está haciendo que la mujer haga esa función,
Pero aunque la mujer, por mucho que avance, por mucho que conquiste, por mucho que se desarrolle, por mucho que logre, nunca logrará el nivel de autoridad que tiene el hombre. Por una razón muy sencilla: Dios hizo al hombre más responsable que la mujer. La responsabilidad que tiene un varón delante de Dios jamás la tendrá una mujer. Es decir, si lo queremos ver desde la otra perspectiva, a quien más le va a pedir cuentas Dios de lo que pase o no pase con su creación será a nosotros los varones, porque nosotros nos dio mayor autoridad, por lo tanto mayor responsabilidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Los del ejército saben que un nivel de autoridad le responde al otro. Cristo le responde a Dios, pero el varón le responde a Cristo, y la mujer está cubierta por el varón para que la mujer le responda a su varón. Pero por el otro lado, Dios protege a Cristo como Cristo protege al varón y el varón protege a su mujer. Es un diseño de autoridad y nada tiene que ver con la guerra de géneros. Fíjense lo que dice después en 1 Corintios capítulo 11 versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aunque ambos se dependen, dice en 1 Corintios capítulo 11 versículos del 10 al 12. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pasemos a Efesios capítulo 5 versículos del 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo pone el paralelo entre la relación de un esposo y su esposa con la relación de Cristo y la iglesia. Él habla que el nivel de autoridad del varón está directamente relacionado al nivel de relación que todo varón debe tener con la fuente de la autoridad, que es Dios en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo enseña que el varón debe amar como Cristo, debe portarse como Cristo, debe servir como Cristo y para ello debe parecerse a Cristo. Después le dice a la mujer: mujeres, la labor suya es sujetarse a sus maridos, y claro, no habría problema si ambos cumplieran su función. Así los principios de autoridad Dios lo estableció para que vivamos en ese orden, para ser bendecidos, y por otro lado la rebelión jamás será tolerada por Dios, ya sea en la tierra como en los cielos. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, es decir, su gobierno, la autoridad de Dios. Amén.